¿Todos conformes hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, por favor? No hay. Listo, proseguimos. Vamos a ver el día de hoy, de manera resumida, la defensa nacional y la descentralización, ¿no? Y un poco también de SINAGER. Bien, nosotros rápidamente entendemos defensa como van a ser las medidas que se toman, ¿no? Las previsiones, las acciones que el Estado genera. ¿Pero qué genera? Y tiene que adoptarla para ejecutar, desarrollado en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Con qué finalidad, profesor? Garantizar la seguridad de la nación. Dicho de otro modo, son todas las acciones que el Estado toma para poder plasmarlo en la finalidad de que la nación sea salvaguardada de cualquier tipo de problemas, sea interno o sea externo. Yo esto siempre lo pongo cuando muchos jóvenes, o cuando los señoritos, por ejemplo, juegan vóley y los jóvenes juegan fútbol. Los jóvenes cuando juegan fútbol saben que tiene que haber un defensa. Y el defensa no está parado ahí, ya pasen, ya. No, no, no. El defensa está parado ahí y tiene que ver la estrategia de cómo impedir que, por ejemplo, ¿no? un delantero pueda entrar al área, ¿no? Y a peligrar el arco. Entonces, eso es una defensa nacional. Todas las previsiones que pueda tomar, todas las acciones que toma el Estado para que garantizar o reducir esos ámbitos, esos problemas que puede haber internos y externos. Ahora, el carácter integral, porque tienen que participar todos, está claro eso. No solamente tiene que participar la policía o el Estado, todas las instituciones. Y permanente porque constantemente hay cambios, ¿sí? Constantemente hay cambios. Esto es por todos. Y que hay cambios o actualizaciones. Actualizaciones. Por ejemplo, si es que no hubiera cambio, jóvenes, un momentito, un momentito. Uy. Un momentito, por favor. Ahora sí. Si es que no hubiera cambios o no hubiera nada por el estilo, entonces, por eso es que la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿no? Ustedes ya han visto ese tema, Alemania rápidamente pudo derrotar a varios países de Europa, porque al no verse actualizada su armamento militar y también su estrategia militar, Alemania actualizó y por lo tanto las derrotó fácilmente en realidad a Polonia. Polonia se enfrenta con Alemania con caballos. Los alemanes llevan tanques y saben qué ocurrió, ¿no? La famosa guerra relámpago. Según la Constitución, toda persona natural, tú y yo, que respondemos con nuestro propio nombre, o jurídica, las empresas, están obligadas a participar en la defensa nacional. Todos, por eso es integral. Ahora, ¿qué es el sistema de defensa nacional? ¿No? ¿Y cómo está conformado? Bueno, tiene elementos. Primero, inicia con un Consejo de Seguridad y Defensa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos van a analizar todas las propuestas para que puedan después, posteriormente, debatirlas y así ver la mejor opción. O sea, este es una asamblea donde hay una gestión, obviamente, para ver el tema de seguridad nacional. Momentito. Seguido por la Sedena, que ellos se encarga ahora sí específicamente de toda la información necesaria para la defensa del ámbito interno y del ámbito externo. La DINI se encarga de un manejo muy, muy delicado sobre las informaciones, tanto informaciones o estrategias para combatir, por ejemplo, la delincuencia, el narcotráfico, como una posible también guerra.
Y los ministerios y organismos públicos son los que van a estar proporcionando cada vez la mayor información en base a su cartera que tienen. Por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales pueden tener información de qué está sucediendo en su región misma, qué tipo de problema, qué tipo de ámbito y problema interno está ocurriendo ahí y cómo esto afecta. Por ejemplo, ¿no? Madre de Dios puede informar de cómo, por ejemplo, puede haber y en qué tipo de punto está el narcotráfico. Y eso se lo lleva, obviamente, al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad va a debatir sobre cómo podemos nosotros intervenir en ello. Ahora, el presidente, según la Constitución, es el que preside este sistema de defensa nacional. Ahora, tenemos otras instituciones de defensa nacional. Por ejemplo, tenemos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es el órgano de ejecución y supervisión de las políticas y defensa del país, ¿no? Tienes a la Fuerza Aérea del Perú, a la Marina de Guerra y al Ejército Peruano. Cada uno, ¿no? Dice que, por ejemplo, aquí la Fuerza Aérea se encarga, obviamente, con la Marina de Guerra y el Ejército de Perú, se encarga de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Significa que ante en realidad, cualquier tipo de ataque que podamos sufrir externamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas están presentes ahí. Por eso es que protege a nuestro territorio y su soberanía. Mira, los protege. Por ejemplo, profesor, y si vienen aquí extranjeros, ¿no? Y aquí adentro, profesor, están causando un desborde de miedo, profesor, y a eso se encargaría la Policía Nacional del Perú. Aquí es cuando ya nosotros estamos sufriendo un ataque a nuestra soberanía, frente a cualquier amenaza latente, o sea, permanente. Por ejemplo, si es que Chile traslada o Bolivia traslada sus Fuerzas Armadas cerca a Puno, ya cerquita a Puno, es un peligro y latente, ¿no? Por lo tanto, ahí las Fuerzas Armadas también deberían trasladar en, en, el, en el punto más cercano a Bolivia. Ahora, profesor, las Fuerzas Armadas, profesor, ¿pueden salir a la calle a resguardar? ¿No? Sí y no. ¿Cómo que sí, no, profesor? ¿Qué pasa, profesor? ¿Usted está confundido? No, sino que sí puede hacerlo si el presidente lo dispone. No puede hacerla por sí mismo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú no son deliberantes. O sea, no es que ellos no se reúnen y toman decisiones o toman, un momentito, a ver, aquí. No pueden decidir por sí mismos temas de asuntos públicos, nacionales. Ellos no pueden hacer eso. No, que el otro, la Fuerza Armada, vamos a salir. No, los otros no. Porque recuerda algo tú. Ellos están sujetados al poder constitucional. Y una preguntita, jóvenes. ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú? El presidente, el jefe supremo, mire, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú es el presidente de la República. Muy bien. Aquí no, que el coronel manda, no. Aquí el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y y de la Policía Nacional del Perú. ¿Sí? Por eso es que para un ascenso lo tiene que hacer el presidente.
pero en este caso de ascenso se ha visto un poco, ¿no? Manchado por los nombres que hay, ¿no? Y por las relaciones de intereses que puede haber entre los presidentes para mantener la seguridad, para mantenerse estable en caso de un golpe de Estado, ¿no? La Policía Nacional de Perú, ¿no? Dice que se garantiza de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Una preguntita, cuando yo refiero aquí el orden interno, ¿yo refiero el orden interno de manera total o parcial? Cuando se refiere manera interna, ¿no? Muy bien, Sumi, gracias. Tiene que ser, ¿no? ¿No? De manera total ahí, de manera total. ¿Por qué le digo? Porque viene una pregunta en el examen de admisión donde decía, me parece, y totalmente, ¿no? O parcialmente. Pero debe entender que podría ser el otro, pero no es así. Es de manera total. Aquí que no solamente cuida un 50%, no, no, es de manera total. Es de manera total. Tiene que garantizar, mantener y restablecer lo interno. ¿Por qué crees que cuando hay un tipo de trifulcas está la policía presente? Porque tiene que restablecer el orden ahí, ¿no? O porque dice, ¿no? Por aquí va a venir una banda y ellos tienen que estar ahí para mantener el orden interno. Y se tienen que quedar, garantizar el orden interno. Funciones, prestar atención a las personas, ¿no? Y a la ayuda y a personas de la comunidad, ¿no? Tienen que prestar atención. Por ejemplo, a las personas, a personas más necesitadas. Profesor, ¿más necesidad en qué sentido? Por ejemplo, en el sentido que se han perdido, ¿no? En el sentido que se han perdido. En el sentido de que algo económico, ¿no? O sea, por ejemplo, no, para su pasaje no tiene, los policías deben ayudar, ¿no? O por ejemplo, en caso de violencia, en el caso de robo, ¿no? Cuando uno sufre un tipo de delito, ¿no? Por lo tanto, los policías están ahí prestando la protección y la ayuda correspondiente. Y no solamente a la persona, sino también a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de la ley. Cuando uno va a denunciar un robo, ellos tienen que rápidamente aceptar esa denuncia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo quedaría? No, no te preocupes, yo no voy a registrar nada porque de repente tú me estás mintiendo, si no todo sería así. Pero no confundamos las denuncias con la culpabilidad. Recuerda, Sumi, que todos somos inocentes hasta que judicialmente no se demuestre lo contrario. ¿Correcto, Pedro? ¿Sí? ¿Sí, Pedro? ¿Sí, Sumi? Muchas gracias. ¿Y qué pasó con los jóvenes que prenden su cámara? Hoy día, último día, ya no quieren prender. Listo. Seguimos. Qué interesante esto. Previene, investiga y combate la delincuencia. Y esto lo hace, ¿sabes qué? En conjunto, conjuntamente, con el Ministerio Público. ¿Sí? Lo hace conjuntamente con el Ministerio Público. Porque recuerda que el Ministerio Público conduce desde el inicio la investigación del delito. Recuerda ello. Garantiza la seguridad del patrimonio público y privado, ¿no? Por eso que cuando uno ve y se da cuenta que están dañando un patrimonio, entonces por lo tanto ellos tienen que garantizar esa seguridad. Ahora, vigile y controla las fronteras. No, no afecta a la Fuerza Armada, no, no, ellos lo hacen. No, no, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque en tema administrativo la policía está más adaptado que uno de las Fuerzas Armadas. Por eso se le encarga vigilar la frontera. No confundamos con el sistema nacional de control de fronteras, que es distinto, que ahí se dan las Fuerzas Armadas, ahí sí. Pero en el caso de vigilar y controlar todas las fronteras, eso es el caso de la Policía Nacional de Perú. Y en el Sistema Nacional de Control de Fronteras, ¿ahí qué sería? Lo que pasa es que ahí tienen que estar las Fuerzas Armadas por un, de repente, ataque inminente que pueda ocurrir. Ahora, también su función es solicitar el DNI. Esa es su función, ¿sí?
pedir la identificación. No, ¿por qué más a pedir tu DNI? ¿Tú quién eres? Eres el policía y tienes esa función. Solicitar tu identificación. Si no tienes, tiene que ser llevado a la comisaría para posteriormente, ¿no?, pedir tu información correspondiente total y después salir libre. No, salir libre no, porque tú no has detenido nada, simplemente estás acompañando a la policía. Ahora, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, por favor? Listo, proseguimos. Cuando nosotros hablamos de... A ver. Para ver tu identificación, Crichel, si eres o no la persona correspondiente. ¿Qué pasa si tienes algún tipo de problema con la justicia? Requisitoriado. ¿Sí? Ahora, estos problemas que ha ocurrido, por ejemplo, el avance de la delincuencia, ¿no?, ha generado que, y no solamente delincuencia, sino también, por ejemplo, el tema de la pandemia, ha generado que el Estado adopte el régimen de secciones. El más usado en todo esto ha sido el estado de emergencia. Ahora, pero aquí tenemos que dice régimen de sección en situación donde se suspende o restringe. No te están eliminando, ¿eh? Creo que hay una connotación ahí clara, ¿no? No te están eliminando un derecho, sino están suspendiendo, y eso es suspensión de manera temporal. Si de aquí muchos, algunos jóvenes ha sido suspendido del colegio, es temporal, ¿no? Ahora, ya cuando te sacan, ya sí permanente, pues, expulsado, ¿no? Personas, ciertos derechos constitucionales. Esto implica autoridades que tengan poderes extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, poderes en el sentido de que eh, eh, ¿no? Poder significa un mayor respaldo en las acciones que toman. En las acciones que toman. Por ejemplo, mayor respaldo que puede haber, ¿no? Con la finalidad de qué cosa, de tomar el control de la ciudadanía, recobrar la paz y el orden interno, ¿sí? Entonces, recuerden claramente que esto se genera porque obviamente queremos que haya un mayor respaldo con las decisiones que toman, porque si no hubiera estado de emergencia, entonces sería, el presidente ha decretado, vamos a reírnos de esto. No, no, tiene que haber un mayor respaldo. Ahora, por acá me preguntan, Sumi, encienda su audio a ver y pregunten de manera para que todos los compañeros también puedan aprovechar esa pregunta de usted. A ver, Sumi. Buenos días, profesor. Eh, sí, justo mi pregunta es de que, ¿qué pasaría si el policía no, no te pide tu documento de identidad y te lleva de frente a la comisaría? ¿Hay un delito o hay una sanción para el policía? Va a depender del caso. Si que usted ha robado y ya la han visto y hay cámaras, todo, lo van a detener sin pedirle documento, ¿no? O sea, lo van a detener, ahí está claro ya, ¿no? Ahora, pues, ¿qué pasa si me lleva a la comisaría sin pedirme documento? Es que, bueno, por ejemplo, si usted está acusado de un robo, te van a llevar, pero no hay necesidad de pedir documento, ¿no? Segundo, puede ser sí una sanción por arbitrariedad, porque primero el reglamento pide identificación. Si tú no te identificas, ahí sí. Ok, O por profesor. abuso de autoridad. ¿Correcto, Maylin? Sí, profesor, gracias. Maylin, ¿qué pasó con su camarita? Sí, profesor, ahorita la prendo. Bien, gracias, Maylin. Ahora, algunas características que tenemos que entender sobre esto, ¿no? Se convoca para que se cumpla en todo el país, parte en él, ¿sí? En este caso, por el COVID-19, por la pandemia, se convocó
se convocó para todo el país. ¿Correcto? Para la pandemia, ¿no?, del año 2020 que inició, ¿no?, se convocó para todo el país. No, que Lima no, para todo el país se convocó, ¿no? El presidente de la República, quien se convoca, ¿no?, estableciendo un estado de excepción. Lo hace, sí, muy bien, con acuerdo con su lo hace mediante un decreto supremo. Mediante un decreto supremo. Por eso es que muchos decían, ¿cómo es posible que con un decreto supremo me retengan mi derecho constitucional? Si el decreto supremo no es ni siquiera rango de ley ni constitucional. Nada. Sucede que esta es una excepción que hace la Constitución, ¿no? Porque estamos en un problema extraordinario. Por ende es que el decreto supremo ahí tiene un peso tremendo a nivel nacional, porque está basado en la Constitución. Pero bueno, una persona decía que no. Una vez convocado, se debe comunicar al Congreso de manera inmediata. Claro, muy bien. Tiene un plazo limitado, ¿no? Va a depender mucho de qué estamos hablando. Puede ser máximo 60 días, si es un estado de emergencia. Y puede ser 45 días, si es un estado de sitio. Profe, pero y ahorita hemos llevado estado de emergencia, llevamos más de un año, profe. Profe, usted está equivocado, ¿no? No. Sino que se puede otra vez dar un plazo más, y el plazo más en los dos es indeterminado. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, por favor? Maylin, o los jóvenes, a ver, por favor. Luz, María José, Oliver Santa Cruz, Paola Andrea, Pedro Jesús. ¿No hay ninguna duda, pregunta? Muy bien, proseguimos entonces. Gracias, Sumi, por prender su camarita. Muchas gracias. No se preocupe. Estamos esperando, Sumi. Hay clases de estado de emergencia, ¿no? Tienes, por ejemplo, el estado hay clases de régimen de excepción. El estado de emergencia, como mencionábamos, y el estado de sitio, ¿no? Y aquí generalmente se define como un establecimiento, se establece cuando hay un evento que altere el funcionamiento normal de la sociedad, mientras que el estado de sitio se establece cuando hay un evento que pone en peligro, ¿no?, a la soberanía e integridad. Por eso ya vamos entendiendo, ¿no? Y aquí es cuando aquí hay situaciones que pueden generar un daño a la sociedad, pero aquí ya es la soberanía, la integridad del territorio. Recuerden que del 15 de marzo, ¿no?, el presidente Vizcarra, ese entonces, ¿no?, inició el estado de emergencia primero, ¿no?, con 15 días, y después ya pasó más de casi 2 años, ¿no? Y seguimos en estado de emergencia. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Primer lugar. A ver, un momentito. Tenemos al estado de emergencia que dice que, mira, ¿en qué caso se puede plantear? Se puede plantear un estado de emergencia en el caso de perturbación de la paz, el orden interno. Por ejemplo, hay tiempo suficiente. Andrés Alberto, ¿está presente? Andrés Alberto, ¿está presente? Cuando ya les llamo es para que enciendan su audio, por favor. Si no tuvieran, por chat me indica. Creo que en la última clase pueden participar, ¿no? Sí se puede, me parece. Ya, muy bien. Andrea Sofía. Sí, profesor. Muy buenos días, Andrea. Buenos Andrea, días. una preguntita. Imagínense que, ¿por dónde vive usted, Andrea? ¿Qué distrito? Surco. Surco. Imagínense que por Surco todos los días roban
y hasta en la puerta de su casa y hasta entran con confianza a su casa para robar. Un poco peligroso, ¿no? ¿Cierto, Sofía? Sí. Entonces, Sofía, usted, si fuera presidente de la República, ¿qué haría? Aumentar la seguridad en esa zona, como que poner más policías y eso. Podría ser, y eso se explica con un estado de emergencia, Sofía. Por eso es que esto es, el robar es una perturbación a la paz, ¿cierto? O una catástrofe, Sofía. Un terremoto, por ejemplo. Y hay terremoto que se recupere, ¿no? O lo que es Dios te ayude. No, Dios se ayuda. Pero por eso tú eres un ser humano que tiene que ayudar, ponerle sentido a Dios para que ayudes ahí, ¿no? Cuando hay un caso de terremoto. Tienes que ayudar tú, como ser humano, Dios te pone para que ayudas. Si no, entonces, desastre natural, origen humano. Aunque este tema de desastre natural, complicado ese término, ¿eh? Vamos a verlo posteriormente, ¿no? O graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Este es bien interesante. Graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Por ejemplo, el COVID. Es una enfermedad que afectó no solamente la vida de la nación de Perú, sino también en todo el mundo. Por eso es que el COVID se decretó, se dio un estado de emergencia, porque el COVID está afectando a todo el mundo. Máximo 60 días. Pero claro, pero ¿qué dice aquí? Su prórroga, o sea, su ampliación. Si el presidente quiere convocar un nuevo estado de emergencia, una prórroga, basta que establezca un decreto supremo. Un acuerdo de su Consejo de Ministros. ¿Sí? O sea, se puede ampliar el estado de emergencia, sí. Se puede ampliar, ¿no? ¿Cuántas veces? De manera indefinida, de manera indefinida. Cada vez siempre tiene que haber una ampliación, una ampliación, una ampliación, una ampliación, una ampliación, una ampliación. El presidente no puede estar diciendo que hay un estado de emergencia y ya van 100 días y no lo ha ampliado. Tiene que ampliar. ¿Qué derecho te suspende? Libertad y seguridades personales, por ejemplo, en el tema de... Por ejemplo, en el tema de que nadie, profesor, profesor, la Constitución dice que nadie puede ser detenido, profe, sin por mandato judicial. O en caso del flagrante. Y yo, profe, ¿y aquí cómo es esto? Ya, aquí sucede lo siguiente, jóvenes. A ver, un momentito. Ya, aquí sucede lo siguiente, ¿no? Si tú estás caminando en lo que es pleno toque de queda, te pueden detener. Pero no es que van y te tienen de frente. ¿Eh? Señor, sus documentos. Ya acá está, jefe. Muy bien, vamos a la comisaría. Y a usted le hacen firmar un documento, o quizás le van a dar un par de horas. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo el estado de emergencia. Incumpliendo. Inviolabilidad de domicilio. No es que entran a tu domicilio así nomás. Por ejemplo, vamos a imaginar a ver, un momentito. A ver, Maylin. Sí, sí, profesor. Maylin, usted ya tiene 18 años, ¿cierto? No, no, profesor, todavía. Ya muy bien. Cuando tú vas a cumplir 18, imagínense que estamos en un estado de emergencia. Yo tengo 18, por eso voy a cumplir 18, entonces voy a hacer una fiesta de invitar a todos mis compañeros en la academia. Muy bien. Y usted pone, ¿no? Ponen ahí su casa, ahí en su casa es el aforo máximo 20 y hay 100 personas. Está escuchando rock, Mailito. Y el policía va, apaga la música y retírese todos inmediatamente. Tú dices, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, jefe? Mis 18 años, mi jefe. Una vez no me la había se cumplido 18 años. Para allá, jefe. Inmediatamente apaguen rápido, por favor, y bajen. No. Bien. Él entra a tu casa. Los policías entran a tu casa, inmediatamente pueden detenerlo a todos. ¿No? Profe, pero estáis violando en mi domicilio, profe. Sí, pues, pero tu derecho recuerda que están suspendidos. Y tú estás yendo más allá de lo que te pueden suspender tu derecho. ¿Correcto, Díaz? Sí, sí, profesor. Muy bien, Díaz. Libre tránsito. ¿No? ¿Qué significa esto? Que tú no puedes estar caminando
Como yo no puedo caminar, sí puedes caminar, pero hay, hay ciertas restricciones ahí. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, tú no puedes pasar de una provincia a otra provincia. Pero, profe, pero mi libertad, pues sí, no puedes pasar, porque te están suspendiendo eso. No, disculpe, libertad de tránsito, libertad de reunión, profe, yo quiero reunirme con mis amigos en el parque, pero no ha podido reunirse, ¿no? Porque no estaba permitido. No es que te lo hayan quitado, sino que temporalmente te suspendieron eso para poder contrarrestar el tema de la pandemia. No, ahora, el estado de sitio, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Andrea Sofía, Uriel, Sunmi, Jaime Amador, Ángel, Guayuyo, Jonathan Alexander, María Guadaña, María José, Sammy Rosita, ¿todo bien? Seguimos. Y el estado de sitio es en caso, por ejemplo, que te invada, ¿no? Guerra exterior, o en caso de guerra civil o peligro inminente que se produzcan esto de aquí, ¿no? Peligro inminente. Entonces, inminente significa que casi ya está comprobado que te va a ocurrir todo esto. Por ejemplo, en la frontera, en la Segunda Guerra Mundial, a Stalin le estaban avisando, ataque inminente. ¿No? Stalin, 2 veces le avisaron, me parece, ataque inminente. Stalin no hizo caso porque, como estaba aliado con Alemania, pensaba que todo iba a ocurrir de manera normal. Entonces, por lo tanto, ahí ocurre que sí lo invade. Un ataque inminente es algo que va a ocurrir, en realidad. El estado de sitio máximo 45 días. Máximo. Máximo. No hay otro. Y los derechos suspendidos se pueden suspender todos los derechos, salvo los mencionados como excepciones en el Decreto Supremo. O sea, Brady sabe que sus derechos están suspendidos totales, pero tiene que dar algunas excepciones. Por ejemplo, si estamos en guerra, ¿pueden suspender tu derecho a la vida? No, pues te necesitan a ti con vida para que puedas enfrentar ese tipo de problemas que hay. Entonces, por un estado de guerra, por un estado de guerra, no vamos obviamente a generar esclavos, un poco, ¿no? El principio de la legalidad, ¿no? Implica que se cumpla la ley y retroactividad, que se vaya cumpliendo conforme cómo se va dando, ¿no? Desde antes que ocurra este estado de emergencia, que se respete eso. La libertad de conciencia religiosa, ¿sabes qué? Como todos estamos en guerra, ahora tú vas a pensar que Mahoma es Dios, ¿no? No puede pasar eso. Tiene todavía libertad de conciencia de religión. Tu nombre y nacionalidad, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Yo no tengo nombre, ¿por qué? Porque me suspendieron. No, tiene que tener un nombre y una nacionalidad. Eso no se puede suspender. En algunos países le llaman estado de guerra. Aquí en el Perú, si ocurriera alguna guerra, por ejemplo, con Bolivia, ya habríamos estado de sitio. Sí, señorita Chávez. El SINAGER es algo que reemplaza al sistema de defensa nacional. No, al Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADESI, lo reemplaza. Por eso si le preguntan a ustedes, ¿no? La Fuerza Armada y la Policía Nacional forman parte de SINADESI. En realidad sí, pero es SINADESI, ya se llama ahora SINAGER, pero en realidad sí forma, pero es ahora porque SINADESI se quedó eliminada y ahora es SINAGER. Podríamos ponerle que sí, en realidad. Así como se hace una prórroga para extender el estado de emergencia a través del Decreto Supremo, este último se usa también para habilitar tránsito un aforo máximo. No, eso ya son sí, en estado de emergencia está todo, pero cuando ya son aforos, ya son reglamentos que dan, ¿no? Por ejemplo, el estado de emergencia puede decir, ¿no? Ya hay libertad de tránsito. Y entonces ahí vienen los temas administrativos, como los aforos. Mediante una resoluciones. Pero esta emergencia te puede determinar que haya aforo ya, pero las resoluciones de cada ministerio, ¿no? Te va a determinar y ahora sí el tema de los aforos. Entonces, ahora, el SINAGER es un conjunto de principios, componentes, procesos e instrumentos que quieren minimizar o evitar la generación de riesgos de desastres.
No, decreto no es, son resoluciones que son distintos de norma jurídica. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es un riesgo de desastre? Miren, un riesgo de desastre es una probable. Y mira, a pesar de que no estuvo en el Perú. Un riesgo de desastre son probables pérdidas humanas, ¿no? Probables, ¿ah? Porque es un riesgo, es una probabilidad que ocurra. Pérdidas humanas y materiales que ocasionaría un desastre en una comunidad determinada en un periodo específico. Por ejemplo, va a depender mucho de la construcción que tengas tú en tu casa y cómo esto afecta a un terremoto. Entonces, si hay un riesgo de que ocurra un desastre ahí. ¿Por qué? Porque tu casa está hecha de adobe. Ahora, en base a esto, en estas probables pérdidas humanas, materiales, ¿qué es la gestión de riesgo de desastre? Es proceso que tiene como objetivo la prevención, la reducción y control de aquellos factores que generan un riesgo de desastre. Ahora aquí vamos a hacer mediante un proceso, mediante manejos analíticos de cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos reducir y cómo podemos controlar aquellas formas que pueden afectar o que pueden generar un riesgo de desastre. Para esto, ¿cómo hago yo esto? Involucra la adecuada preparación y respuesta ante la ocurrencia de desastre. A esto se le llama defensa civil. O sea, la defensa civil es cómo yo puedo hacerle frente a este desastre. Eso se llama defensa civil, tarea de todos, porque es integral, ¿no? SINAGER, ¿qué busca? ¿Cuál es su fin? Busca evitar pérdidas humanas y materiales. Por eso se llama el fin, tiene principios, que vamos a verlo también en otros minutos, ¿no? Lo cual vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí los principios. Uno de los principios de la gestión de riesgo de desastre es el principio protector, que implica que que la persona humana es el fin supremo de la gestión de riesgo de desastre, ¿no? O sea, lo que quiere esta gestión de riesgo de desastre es evitar las pérdidas humanas, ¿no? Las pérdidas humanas. Pero también, segundo plano, su estructura productiva, o sea, con qué va a trabajar, porque ya pasó, no se ha muerto nadie, pero todo el aparato productivo se ha destruido. Sus bienes y su medio ambiente físico, ¿no? Posibles de desastres o eventos peligrosos que ocurren. Ahora, ese es el principio protector. El principio del bien común es que la seguridad y el interés nacional son condiciones para el mantenimiento del bien común. No, el bien común viene a ser el desarrollo que tienen las personas, ¿no? Las necesidades que la población afectada y unificada prevalecen sobre intereses particulares, ¿sí? Y, o sea, quiere decir esto que la población que ha sido afectada y que cual obviamente necesita, ¿no?, ayuda, prevalecen sobre intereses que tengan los privados. Entonces, no, pero primero aquí reconstruye mi empresa. No, un momentito. Primero las vidas humanas que están siendo dañadas por esto. Principio de subsidiariedad, ¿no? Que el Estado busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible a la ciudadanía, ¿no? A nivel, en el nivel nacional, salvo en su ámbito de competencia exclusiva, son los que intervienen cuando los desastres superan la capacidad del nivel regional, ¿no? O sea, ahora sí, yo te voy a apoyar económicamente solo cuando ese desastre supera a la capacidad que tiene la región o la localidad de contrarrestar ellos mismos este problema que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, reponer económicamente hablando. Tenemos el principio de acción permanente. Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen una respuesta constante. Pues acción permanente tiene que haber. Y organizada que nos obliga a mantener un permanente estado, ¿no?, de alerta. O sea, de estar constantemente viendo en qué se puede ayudar. Por aquí está otro. Principio de autoayuda. Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más oportuna y adecuada, es la que surge de la persona misma. Profesor, si yo llevo abrigos a lugares por mi cuenta, principio de autoayuda.
Por eso, si soy bueno haciendo cálculos, puedo ir a contabilizar cuántos son los daños, principio tuyo, ¿no? Y la comunidad, especialmente la prevención en la adecuada autoprotección de exposición de riesgos, preparando para minimizar efectos de un desastre. Seguimos. Ahora, acá hay algunos términos que tenemos que entender nosotros, ¿no? Por ejemplo, recordar que los desastres no son naturales. No son naturales los desastres. Dice, no, recuerda que los peligros por sí mismos no causan un desastre. Nosotros construimos los riesgos de manera colectiva cuando no estamos en armonía con la naturaleza. Si yo construyo mi casa cerca a un río y ese río sé que cada año aumenta su caudal, entonces no es que el río, el Huayco es un desastre natural, no puede ser un desastre natural. ¿Cómo los daños van a ser naturales? No puede ser. Entonces, tenemos algunos términos aquí. ¿Qué significa peligro? Es la probabilidad que ocurra un evento que provoque muertos y heridos. Probabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Son las condiciones de la población. ¿Cómo se cuenta? ¿Qué significa desastre? Desastre es una emergencia que sobrepasa la capacidad de la respuesta local. Ya ocurrió ahora sí. El peligro se hizo y se plasmó. Es una que sobrepasa la capacidad de la respuesta local. ¿Qué es emergencia? Dice aquí. Situación en la que la vida, el patrimonio y el medio ambiente han sido alterados por la ocurrencia de un peligro. Ocurrió el peligro, hay una emergencia. Si esta emergencia está sobrepasada por el desastre, por lo tanto, por las acciones, por el peligro, entonces por lo tanto se genera un desastre. Ocasiona pérdida de vidas humanas, heridos, etcétera, como daño también a la economía. Riesgo de desastre, probabilidad de que la población y la economía familiar sufran daños. Ahora sí, un riesgo del desastre. Y bueno, un término muy interesante, ¿no? La resiliencia, que es la capacidad de la población para resistir, adaptarse y recuperarse a los efectos de una emergencia o desastre, ¿no? Somos un grupo de resiliencia, significa que tenemos esa capacidad para poder adaptarnos a los problemas y salir adelante. Pero en este caso sería la capacidad de la población para resistir, adaptarse y recuperarse a los efectos de una emergencia o desastre. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? Peligro es esta roca, ¿no? Vulnerabilidad, el riesgo, mira, no, está cerquita, mira, ¿no? La vulnerabilidad, la condición de la casa, ¿no? Y el desastre cuando ya lo daña completamente, ¿no? Lo va a partir, ¿no? En esta casa. Ahora, tenemos elementos que conforman esta gestión de riesgo de desastre. Tenemos, por ejemplo, la presidencia y el Consejo de Ministros, ¿no? Atribución principal es el proponer, coordinar, formular y ejecutar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Es el ente rector. Pero mira qué dice, en situaciones de desastre de gran magnitud, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, proponer al Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, CONAGER. ¿Qué propone esta presidencia del Consejo de Ministros? Propone el esquema institucional y financiero de reconstrucción sobre la base de análisis de vulnerabilidades, daños y necesidades. Es decir, la presidencia del Consejo de Ministros, el ente rector, ¿puede proponer un esquema institucional y financiero? Sí. ¿De qué cosa? De reconstrucción sobre la base de toda la información recopilada. Y esto es en situaciones de gran magnitud, ¿no? Como un terremoto, por ejemplo. Tenemos otros órganos, por ejemplo, el CNPRE, que se encarga que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, que se encarga de coordinar, facilitar y supervisar el cumplimiento del plan de gestión de los riesgos de desastre, ¿no? Que pueda ocurrir. Pero ojo, estimar, o sea, decir, oye, mira, puede pasar esto, puede pasar lo otro, estimando con datos. La prevenir, o sea, en base a lo que ya estimó, prevención que va dando a las personas. Reducción, ¿no? ¿Cómo yo en mi campo puedo reducir esto? Por ejemplo, ¿sabes qué, señoras? Tienen que retirarse de aquí. Esta casa ya no puede más habitar. Pero hemos visto comentarios de una persona que dice, no, profesor, yo he nacido aquí y muero aquí. Sí, hay comentarios así. Pero yo sé que poco a poco algunas personas van a reflexionar. Y reconstrucción. Cuando es reconstrucción de la ciudad, de las pistas, eso sí se le pega. Pero cuando es rehabilitación, eso es para los establecimientos o servicios necesarios. No confundamos los términos, ¿no? INDECI prepara, da respuesta y rehabilita. CNPRE
¿no? Va a estimar, va a prevenir, y junto a la prevención, posteriormente viene la preparación, va a reducir, va a reconstruir. Por ejemplo, con Ceneprex va a estar a coordinar y facilitar la reconstrucción, por ejemplo, de Pisco. Pero INDECI se encarga de rehabilitarla. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, con servicios públicos primero, porque eso es lo necesario. Eso es lo rápido que se necesita ir. Ahora, para eso tiene componentes. Tiene, por ejemplo, la gestión prospectiva. Medidas con el fin de evitar y prevenir la generación de algún riesgo en el futuro. Miren, qué interesante esto, ¿sabes? O sea, intervienen sobre riesgos que aún no existen. Por ejemplo, a ver. Aquí en el Perú, ¿puede ocurrir un terremoto? Sí, puede ocurrir un terremoto. Entonces vamos a construir casas antisísmicas. Gestión prospectiva. Gestión correctiva. Acciones que se realizan con la finalidad de corregir o reducir algún riesgo de desastre detectado. Por ejemplo, su casa que está hecha, ¿no? De adobe. Vamos a corregir, vamos a ponerle muros, ¿no? Y vamos a reforzar este adobe. Correctiva. Reactiva. Conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres debidos a su peligro inminente o materialización. Y ahora sí, esto es la síntesis. Reactiva, reacción indécima. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Proseguimos. Y por último tenemos a la descentralización. No, el Perú dice que Perú es un país centralizado. Eso es falso, no es centralizado. Centralizado. No, es un país descentralizado. Pero aquí en el gobierno peruano profe, ya ve, profe, ahí se aprueba, ve, profe, ¿no? El presupuesto, claro. Pero eso no significa que sea centralizado. Significa eso. La centralización implica que aquí está el desarrollo, que aquí está la mejora. Eso es falso. Hay regiones donde están muy bien. Están muy bien. Aquí en Lima, pero en la región también hay pobreza. Aquí en Lima también hay pobreza. Si no, vamos a nuestros conos. Yo vivo en la parte, en las faldas del cerro. Está bien. Pero miremos más arriba. ¿Cómo tienen que llevar agua? O sea, no es que en la sierra o en la selva solamente hay pobreza, ¿no? Sino también en Lima, que es supuestamente centralizada, ¿no? Proseguimos. Entonces, lo que se quiere hacer con la descentralización es que consiste en aminoriar, o sea, de reducir el poder político, ¿no? O sea, el que estaba en Lima, del centro y trasladar a las regiones. En otras palabras, el gobierno central ubicado en Lima recorta sus funciones y le brinda gobierno local y regional, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya Lima metropolitana ya no toma otra decisión, lo toma, por ejemplo, los distritos, que tienen autonomía para elaborar su presupuesto mismo. La finalidad, desarrollo integral del país, ¿no? Por ejemplo, si es que a Cusco se le dice, mira Cusco, tú tienes la libertad de generar inversiones. Cusco tiene que hacer. Tú tienes la libertad de generar un desarrollo, competitividad, fomentar el desarrollo, competitividad. La región Cusco tiene que hacerlo, porque se le da esa finalidad según la Constitución. Las regiones, ¿no? Se establecen unidades geoeconómicas sostenibles con la capacidad de mantener sus propias actividades productivas y servicios, ¿no? Ahora sí, las regiones ya no como los departamentos, que solamente era algo territorial, sino las regiones van a ser algo administrativa, ¿no? General que van a manejar todos estos departamentos y algunas provincias más. Por ende, tienen que mantener las regiones mismas sus propias actividades productivas y que los servicios que puedan prestar. Recuerden que los servicios son autorizados por los gobiernos ya provinciales y distritales. Las regiones se constituyen en base a los departamentos existentes del Perú, como lo señalaba. A partir de 2002 se eligen autoridades de los gobiernos regionales y locales cada 4 años mediante elecciones, mediante voto directo. Por ejemplo, un requisito para ser alcalde es mayor a 18 años, ser ciudadano en ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en cambio, sí, y en cambio, para ser gobernador regional tienes que tener mínimo 25 años. En ejercicio, y que los dos tienen que convivir 2 años consecutivos en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ser alcalde, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, porque yo no vivo en San Juan de Lurigancho, ¿no? A ver, ¿quién tiene aquí 18? ¿Quién tiene aquí 18 años? Muchas gracias, jóvenes, por participar. Fernando Esteban, ¿usted qué distrito vive? Si puede encender su audio, por favor.
Buenos días, profesor. Buenos ¿Me días, escucha? Fernando. Se escucha claramente. Eh, yo vivo en Villa María del Triunfo. Usted tiene 18 años, usted puede postular ya para ser alcalde de Villa María del Triunfo. Pero si usted quiere ser gobernador regional de Lima, usted no puede postular para eso, porque tiene que tener 25 años. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, listo. Profesor, una preguntita. Profesor, y en el caso si yo soy ministro, ¿qué tengo que hacer ahí, profe? Yo quiero, por ejemplo, soy ministro y quiero postular para la alcaldía de Lima. Bueno, tiene que renunciar 6 meses antes. No, no solamente ministro, sino también, ¿no? Defensor del pueblo, miembro del TC, algunas autoridades que señalan, ¿no? La ley de participación. Sí, tiene que renunciar 6 meses antes. Ahora, la capital de la República del Perú no pertenece a ninguna de las regiones, tiene un régimen especial, o se comporta como una provincia. Se conoce cuando nuestro alcalde es hasta ahora el señor Jorge Muñoz, ¿no? Recuerda, la descentralización es una forma de organización democrática. ¿Por qué? Porque se quiere que ahora sí la población en cada tipo de región tenga ese poder, primero de elegir a sus representantes, de carácter obligatorio, porque tiene que darse, ¿no? No es posible que solamente Lima tenga la mejor universidad. No puede ser eso. Por eso es que propone, por eso es que anteriormente el pleno decía, no vamos a hacer un pleno descentralizado, o sea, vamos a reunirnos en tal región. ¿No? Al igual que, por ejemplo, las reuniones del Consejo de Ministros también son descentralizadas en algunos casos, la reunión en tal región. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, al gobierno regional. Gobierna sobre una región política, ¿no? Tienes al Consejo Regional y al gobernador regional. Ahora, el Consejo Regional es la asamblea compuesta por el gobernador y por los consejeros regionales, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque dice que ellos pueden aprobar ordenanzas, por eso se llama normativa también, ¿no? Pueden ordenar ordenanzas y en base a la norma pueden fiscalizar la ejecución que hace el gobernador regional sobre las acciones que toma en esa región. En cambio, el gobernador regional es una autoridad ejecutiva, ¿no? Por ejemplo, ellos ejecutan la política general de la región, ¿no? Las obras, por ejemplo, que puedan haber. Por eso es que los alcaldes están denunciados por corrupción, porque ellos dicen que han acordado con algunas empresas privadas, porque ellos se encargan de ejecutar. El Consejo Regional ahí no tiene nada que ver, porque el órgano ejecutivo, el órgano que plasma todos los proyectos que puedan haber, es el gobernador regional. Que el gobierno regional promueve el desarrollo de la economía regional, los servicios públicos y fomenta las inversiones dentro de la región. Ojo, mira, promueve lo regional, los servicios que pueda el Estado brindar ahí y fomenta las inversiones, pero para autorizaciones ya viene a ser específicamente licencias, viene a ser las provincias y distritos. Ahora, el Consejo de Coordinación Regional de toda la región está integrado por los alcaldes de las provincias, representantes de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, puede ser la iglesia, ¿no? Y autoridades del gobierno regional, como por ejemplo el gobernador regional mismo. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se genera este Consejo de Coordinación Regional? Porque lo que se quiere es que un tema que afecta a la región sea un tema de interés nacional. Por ejemplo, yo digo así, oye, en mi distrito está pasando que están secuestrando niños. En mi distrito también. Entonces, y es un problema eje de toda la región. Por ende, tiene que haber un Consejo de Coordinación Regional, para que aquí con los alcaldes presentes, la sociedad civil también presente, puedan obviamente coordinar qué se puede hacer ahí. Lo mismo ocurre para el gobierno regional, ¿no? Para el gobierno local. Local significa provincia y distrito, ¿no? Tienes la autoridad normativa, lo mismo. Se encargan de aprobar ordenanzas y se encargan de fiscalizar cómo el alcalde está ejecutando su plan, ¿no? Y elegido, recuerden, por 4 años los dos, de manera inmediata, ¿no? En 4 años y no relación inmediata. Ejecuta la política general de la provincia o distrito, ¿no? Proyectos, obras, ¿no? Es el alcalde municipal. Ahora, la provincia de Lima es administrada por la Ciudad Metropolitana de Lima, que tiene un régimen especial. En la práctica tiene poder económico político igual a un gobernador regional. Y como mencionaba, también cada distrito cada localidad tiene la potestad también de elaborar su propio presupuesto. Ahora, para terminar aquí, jóvenes, para que sea 8 y 10 en puntito,
Mire, los gobiernos regionales, aquí decía, ¿no? Un momentito, un momentito. ¿Cuáles son las competencias de gobiernos regionales? Aprobar su organización interna y presupuesto, formular y el plan de desarrollo regional concertado, o sea, unido con las demás municipalidades, administrar sus bienes y sus rentas, ¿no? Regular y otorgar autorizaciones, no licencias, derechos sobre su responsabilidad. En el caso de un distrito, lo hace la localidad distrital. En el caso de una provincia exacta, lo hace la localidad provincial. Y el resto lo hace el gobernador o el gobierno regional. Promueve y regula las actividades. Ahí está. Ahora, sí, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Villa María del Triunfo, el que da licencia tiene que ser la alcaldía de Villa María del Triunfo. Si hablamos de la provincia de Guarachirí, tiene que dar la licencia de la provincia de Guarachirí. Pero en el resto que queda, que ya no está la competencia de ellos, lo hace el gobernador regional. Gobierno regional. Mientras que, mientras que las municipalidades tienen también, ¿no?, una función. Aprobar su organización interna y presupuesto, lo aprueban ellas, aprueban su propio presupuesto. ¿No? Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos, su responsabilidad. Planificar. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrio, licencias y derechos municipales. También tiene desarrollar y regular servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio, debilidad. ¿Por qué crees que las municipalidades brindan servicios hospitalarios? ¿Por qué? Porque eso es, ellos van desarrollando, van regulando eso. Presenta iniciativa legislativa, o sea, presenta proyecto de leyes según su competencia. Ejerce las atribuciones a su función conforme a ley, ¿no? ¿Cuáles son los bienes que tiene la municipalidad? Los tributos creados por ley a su favor, ¿no? Las contribuciones también que van haciendo, ¿no? Las transferencias específicas que se le da, los recursos asignados por concepto de canon, o sea, por el concepto de explotación de recursos, etc. Bueno, esto es lo que, para arrancar aquí, y vamos a su Moodle, por favor. Vámonos al Moodle. Ya está activada la práctica, jóvenes. Está activada la práctica, sí. Sí, por favor, damos, por favor.
Bien, jóvenes. Pregunta número 1. Analizamos. Dice, nos piden sobre valor o verdad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil? Bueno, si lo analizamos como SINAGER, que forma parte ahora de ello, entonces sí, ¿no? Sí formaría parte. La 1 es verdadero. Pero ojo, a SINADESI ya no se llama ahora SINAGER, porque se amplió incluso sus funciones y competencias. Tienen por finalidad mantener el orden externo e interno respectivamente, correcto, efectivamente, sí, correcto también. Son autónomas, falso, no son autónomas, no son autónomas. Protege nuestro territorio y cuida la frontera respectivamente, protege nuestro territorio, ya, muy bien, sí, cuida la frontera, sí, correcto. La clave sería barco. ¿Conforme con la clave? Conforme. Muchas gracias, Eric. 2. Dice, me dice, no, en el marco de gestión de desastre, las acciones de planificación que realizan los expertos, planificación, los expertos, con el fin de prevenir y evitar un riesgo futuro, planificación, un riesgo futuro, ubicado en el curso medio de una cuenca hidrográfica, según la descripción, ¿cuál es el componente responsable de establecer este carácter? Y esto nosotros sabemos que es la gestión prospectiva, ¿no? Porque quiere decir que aquí todavía no está el riesgo, pero un riesgo futuro, ¿no? Futuro. Pues el fin de evitar y prevenir algún riesgo en el futuro. Interviene sobre riesgos que aún no existen, o sea, los niveles de riesgo, ¿no? La gestión prospectiva nos da niveles de riesgo, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la planificación ordenada del territorio, construir una casa o un conjunto de habitaciones en zonas seguras es una gestión prospectiva. Aún no ocurre el desastre, pero ya estás previniendo tanto el riesgo. La retroactiva, ¿no? Ya sabemos que son las acciones para enfrentar el desastre. Ejemplo, prestación de simulacros, ¿no? La organización de voluntarios en emergencia y rehabilitación. Simulacros. Estás obviamente reaccionando, ¿no? La organización de voluntarios también. Instalación de albergues también. Y la gestión correctiva, por ejemplo, corregir, mitigar lo que pueda ocurrir, los daños, ¿no? Por ejemplo, realización de trabajo de reforzamiento, estructura de un puente. Si sé que el puente se puede, obviamente, caer, yo lo refuerzo ese puente. O incluso lo puedes destruir y construir otro. Aquí, ¿cuál de las siguientes integrantes tiene esta facultad? ¿De qué cosa, no? De un esquema financiero. Mira esta magnitud, a 8.4, es una magnitud tremenda. Es una gran magnitud. Y esto lo dijimos. ¿Cuál es aquí la clave, por favor? La institución que puede proponer esquemas financieros porque ocurren, obviamente, situaciones de gran magnitud, ¿no? Correcto. Sería la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Situaciones de gran magnitud, como coordinación siempre con las instituciones correspondientes, puede proponer un esquema institucional y financiero. 4. Pregunta número 4. A ver, te hablan de CNP, que no ha venido coordinando la formulación y implementación de políticas nacionales y Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Por relación a lo mencionado, identifique los enunciados que presenta este órgano público ejecutor. A ver, ¿qué clave marcaron aquí? De CNPREGA, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción. Correcto, Dana nos dice la A. Correcto, Dana, muy bien. La 1 sabemos que dice reducción, ¿no? Y la 2 también sabemos que nos habla de planificación, o sea, obviamente, ¿no? Para prevenir los desastres. Prepara es indécimo, ¿no? Coordina, combina estrategias para cultura de prevención. Prevención, correcto. 5. Dice, no debía dificultar el control del control interno por parte de la Policía Nacional de Perú, la carretera que conecta con las minas de Las Bambas, comenzó bloqueada 50 días. La unidad minera de Las Bambas se ubica entre los distritos de Chalhuahuancho y Tambobamba y Coyucurqui, ¿no? Y ahí me piden, ¿no? En la región, el presidente autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento, ¿no? Y seguridad del interior escrito. La medida tomada el presidente es
procedente. Sí, porque las Fuerzas Armadas son agentes de territorio falso. La 1 no es, la A no es. No, porque la Policía Nacional es la única institución encargada de mantener el interno. Sí, la Fuerza Armada puede ser de control por disposición de... Siempre y cuando haya estado de emergencias, ¿no? Siempre y cuando haya estado de emergencias. Entonces, me parece que aquí ya está, ¿no?, el tema de estado de emergencia, y por ende la 5 sería la C, ¿no? Porque dice va más 50 días. Sí, correcto, ¿no? Ahora, en estado de emergencia sí, debería agregarse estado de emergencia, ¿no? Pero también podemos decir que está pasando, son más de 50 días y el Estado no se va a quedar así brazo cruzado, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí aplicaría estado de emergencia. 6. Una alcalde distrital autorizó el funcionamiento de una discoteca, la cual no cuenta con zonas seguras en caso de sismo. Ya, muy bien. Ante esta situación, el burgomaestre precisó que no es de su competencia supervisar las medidas de seguridad, estoy diciendo falso. Eso sí es su competencia, ¿no? Lo mencionado por correcto, no es correcto, pues no es correcto, porque ellos se encargan, ¿no? Ellos se encargan de las licencias que otorgan y de supervisión correspondiente. Ellos no van y otorgan licencias fácilmente. Ellos van, primero va INDECI, segundo va la municipalidad para la autorización administrativa, y con ello se autoriza. No es que no sabían, yo no sabía, no. Sí tienen que saber qué es lo que están aprobando para poder prestar el servicio. 6, no, 8, 7. A ver, me dan SINAGER, me dan INDECI, CENEPREC. La A creo que es 3, ¿no? 3A, ¿no? Creo que ahí está claro, ¿no? Y la B sería INDECI, ¿no? 2B. 3A, 2B, 3A, 2B. Entonces la clave sería correspondientemente la A, ¿no? No hay ningún problema. La pregunta número, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o alguna foto que no tomaron del 1 hasta el 7, por favor? Porque de vuelo no vuelvo a pasar, jóvenes. Del 1 hasta el 7, que no tomaron foto, ya, la 6. Ya, listo. Ahí vamos a la 5. ¿Y qué más dicen por aquí? Y la 1, ¿no? Listo. Y vamos ahora sí a la pregunta número 8. Uy, la 8 de clave ya, ¿no? En efecto, ¿no? Es correcto afirmar que los alcaldes ejercen función en el ámbito de provincia y distrito, porque son alcaldes locales. Los alcaldes locales no son, o alcaldes provinciales, locales distritales. Por ende, nuestra clave en esta pregunta sería la pregunta número 8C. Pregunta número 9. La Municipalidad de San Juan de Lurigancho calificó al centro comercial Polvos Blancos como área de alto riesgo y en ello fue clausurado temporalmente por la autoridad local. ¿Fue legal la clausura realizada? Mire, en realidad, sí, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente esto es atribución clausurarla, ¿no? Tanto administrativamente, por un tema de peligro, o tanto, por ejemplo, si ha ocurrido una discriminación también, ¿no? Una afectación a los clientes. Por ejemplo, se clausuró un local, ¿no? Me parece de ballet, creo que era, porque había, ¿no? había una supuesta discriminación, ¿no? Una supuesta discriminación. Por ende se clausuró. Lo clausuró la Municipalidad de Lima porque es obviamente la ente rectora aquí en la provincia, o aquí en el régimen especial. 10. Me hablan sobre las intensas lluvias, ¿no? Y esto es algo que afecta, graves circunstancias que afectan la vida de la nación. O podría también, catástrofes, ¿no? Podría generar, como los huaicos. Entonces, por lo tanto, ¿qué se obligó a decretar el Estado? El Estado es un estado de emergencia, ¿no? Ahí está, el niño costero que ocurrió en 2017, ¿no? Un estado de emergencia, ¿no? Ahora, estado de sitio sabemos qué es, ¿no? El estado de sitio recuerda que es para en caso de invasiones o guerras civiles y externas o inminente peligro que ocurra. Habeas corpus, el tema de libertad, seguridad personales, ¿no? Una garantía. Alerta roja es una situación en la cual el centro, mayormente de salud, principalmente de salud, está visto, ¿no? En un tema de déficit a la hora de implementar sus políticas. Y en caso de, en términos de desastres, es situaciones extraordinarias que pueda ocurrir, ¿no? En caso de desastres ya muy graves que puedan ocurrir, como por ejemplo un maremoto. 11.
Ocurre un terremoto, una catástrofe. Por ende, el Estado, ¿qué tiene que hacer? El Poder Ejecutivo tiene que, obviamente, aplicar un estado de emergencia. Y este estado de emergencia, ¿quién lo respalda? El Consejo de Ministros. ¿Por cuántos días como máximo? 60 días. Profe, pero acá tenemos casi como 2 años, profe. ¿Cómo que 60 días? Yo no entiendo, profe. Sucede que aquí hay prórroga, y la prórroga puede ampliarse otro 60 días más, otro 60 días más, otro 60 días más, sí, puede ampliarse. 12. Ante el decreto supremo que declara estado de emergencia en algunos distritos de varias provincias, ¿no? Y también menciona la provincia, por el impacto de daños de ocurrencia y movimiento sísmico, hay derechos que pueden suspenderse. Señale cuál de los siguientes es uno de ellos. Al trabajo, no, a la buena reputación, no, a la propiedad y herencia, no, a la libertad y seguridad personal. Ahí sí. Ahora, la Fuerza Armada asume el control siempre y cuando así lo desee el presidente de la República. Si es que no hay ningún problema, lo toma la Policía Nacional de Perú. 13. Uno de los principales problemas de gestión que tienen los gobiernos regionales es el desconocimiento de la población y de las mismas autoridades de sus competencias y funciones. Determina el valor, verdad, de dichas instancias de gobierno. Promueve el desarrollo socioeconómico para impulsar la comunidad, correcto, muy bien. Elabora el catastro, el catastro urbano viene a ser un sistema de información que cuenta con todos los inmuebles que puedan ocurrir, que puedan tener aquí en la ciudad o en las zonas rurales. Eso está obviamente autorizado, ¿no? O sea, aprobado ese catastro por el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Por el Ministerio de Vivienda. ¿Sí? También está la Dirección Nacional de Catastros, también, y ella la elabora y la aprueba el Ministerio de Vivienda. Entonces, falso. Fomenta inversión financiamiento para ejecución de proyectos subnacionales, sí. Experiencia de funcionamiento de negocios. Bueno, aquí la clave por eso sería en realidad sería la B, ¿no? No, acá no sería la B. Acá sería la A, un lapsus, disculpen. Disculpen. Sí expide, ¿no? Sí autoriza, ¿no? Ah, no. Autoriza. Está bien, sí, expide, está bien, me estoy confundiendo. Lo correcto, es la A. Sí da licencia de funcionamiento. No, sí da licencia de funcionamiento. La clave sería la A. Correcto, sí, un lapsus mío. En la próxima a la B, sí, es la A en realidad. ¿Por qué? Porque sí da licencia de funcionamiento, sí expide. Sí expide, y eso lo hemos visto ahorita en la Constitución. Autoriza la licencia de funcionamiento. 14. Hasta ahí, del 8 hasta el 13, ¿alguna pregunta que no tomaron, por favor, inmediatamente? ¿Alguna pregunta que no tomaron de la 8 hasta la 13? Listo. A ver. Listo, a ver, y tómenlo, por favor. Trece, clave A. Clave A. Sí, es correcto, no se preocupen. Es la A. 14. La provincia de Lima cuenta con un régimen especial y es considerado un área metropolitana. Determina los enunciados correctos de la solución. ¿Pertenece a la región Lima? Falso. La 1 es falso. Si la 1 es falso, descartamos la A y la C. Solamente con saber, y la 4 si es verdadero, ¿no? O no. La 4 si es verdadero, sabemos cuál es la clave. Pero ¿qué dice? Nuestro gobierno local cuenta con un plan de desarrollo metropolitano. Mire, cuando hablamos nosotros de gobierno ¿no? y local, nos estamos refiriendo al distrito o provincia. En este caso, Lima Metropolitana actúa como una provincia. Por ende, sí cuenta con un plan de desarrollo metropolitano, porque actúa como una provincia. Y tiene igual poder que una región.
O sea, ya no hablamos de provincia de Lima, sino hablamos de régimen especial de Lima, Lima metropolitana. 15. Su distrito tiene autonomía presupuestal, correcto. Pueden aprobar su propio presupuesto, no hay ningún problema. Me dice, ¿no? A ver, que relacione los gobiernos locales y regionales las actividades según su jurisdicción, ¿no? A ver, la Municipalidad de Ventanilla, Municipalidad de Ventanilla, uno dado, ¿no? Producción de habitaciones urbanas en el sector Pachacuti, Pachacuti es parte de Ventanilla. Uno dado, si es uno dado, la única clave sería la C, ¿no? No hay otro. Uno dado, la clave sería la C. Porque 2 me dice C, 2C, supervisión, monitoreo de la construcción humedal de Ventanilla, ¿no? Claro, Región Callao se encarga de eso, Gobierno Callao. Y la 3, Municipalidad de Lima, por ejemplo, ampliación del metropolitano, ¿no? 3A. Y 4, Gobierno Regional, ahora sí de Lima, ahí están las provincias incluidas, ¿no? Pero menos la Lima metropolitana, por ende, el tema de, ¿dónde está? De mantenimiento y asfaltado de la carretera Cañete y Auyos, y en la 16, ¿no? Me dan una imagen, ¿no? Entonces, y aquí me pide, ¿no? Que identifique qué alternativas contienen las medidas o las actividades que deben realizar los pobladores de diferentes comunidades. Pero parece que hablar de los principios de SINAGER. Y el principio de autoayuda se fundamenta en la mejor ayuda. Entonces, ¿qué deben hacer cuando hay una helada? ¿No? Obviamente deben colaborar con el gobierno, distribuyendo los kits de abrigo y vacunarse contra enfermedades respiratorias. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, por favor? Que no tomaron foto. No, la 4 ya pasé. Pero vamos a hacerlo rápido. 3 segundos. 1, 2, 3. No, pero está hablando de heladas, ¿no? Y dice, los pobladores de diferentes comunidades para mitigar los efectos, ¿no? En este caso está hablando para las personas afectadas. Solo es en Lima metropolitana. No, no hay otros lugares. Dice, observa la siguiente imagen, luego identifica alternativas que contengan las medidas o actividades que deben realizar los pobladores de diferentes comunidades, para mitigar esos efectos. O sea, ¿cómo yo ayudo a mitigar esos efectos para todas las comunidades? ¿No? El comercio de vivienda con plástico, no, igual pasa, igual afecta. Construir muros y diques, eso no se encargan ellos. Ellos no se encargan de eso. Listo, no se encargan de eso, se encarga obviamente la autoridad civil, la autoridad correspondiente, que viene a ser las municipalidades y gobiernos. Un gusto haber dictado, jóvenes, ¿no? Y esperemos seguir adelante, por favor, ¿no? Bueno, próxima no hay, pero si hay para alguien que de repente se va a poner en semestrales, excelente, ¿no? Porque yo siempre he dicho, no, obviamente desde que soy profesor y me he dado cuenta, he dicho, ¿no? Que si ustedes quieren, ¿no? Probar un examen bueno, ¿no? Si tenemos el dinero suficiente, hagámoslo, ¿no? Pero siempre es bueno también ser precavido y cauto a la hora de realizar una actividad como es un examen de admisión. Lo que les habla también de un examen, sacó baja nota, esperé casi 2 años para un examen y ahí pude ingresar. Tampoco le digo que ustedes esperen 2 años, ¿no? Yo tuve un problema, es distinto. Pero siempre hay que ser precavidos. Si van a dar, bien, ¿no? Y si no van a dar, tranquilo, no se sientan mal, ¿no? Todo a su tiempo, pero también hay que estudiar, hay que repasar, ¿sí? Y un gusto haberle dictado, joven, a todos ustedes, y si Dios quiere nos tenemos viendo una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias, y cualquier duda, pregunta, igual pueden hacerlo estando en ese examen, ya saben cómo comunicarse. Un gusto.